el pago, uno de los pagos que se le hizo al expresidente Alan García por una conferencia en Sao Paulo, $100.000, salió el dinero, la fuente, de la famosa, tristemente célebre Caja 2 de Odebrecht, de la división u oficina de operaciones estructuradas. Y esto ha servido además, para empezar, la información se ha anticipado que llegó el 13 de noviembre. Y esta ha sido la piedra angular para el pedido del fiscal José Domingo Pérez de impedimento de salida del país para Alan García. La audiencia se va a realizar este sábado a las 3 de la tarde y la dirige el magistrado Juan Carlos Sánchez. Además, se está ampliando la investigación a Alan García y otros, fundamentalmente por colusión agravada y lavado de activos. Según la tesis del fiscal Pérez, a través de diversas acciones y disposiciones, Alan García, y lo dice, y cito al fiscal en su alegato, habría defraudado al Estado peruano al momento de adjudicarse la ejecución del proyecto del tren eléctrico en sus tramos 1 y 2. Y según Pérez, esto se concretizó con la emisión de decretos de urgencia. Vamos a hablar sobre la situación del expresidente Alan García, sus alegatos de defensa, sobre todo si se allanan a la situación planteada hoy por hoy en este nuevo escenario, de acuerdo a la investigación fiscal de José Domingo Pérez, con el doctor Erasmo Reina, abogado de Alan García. Doctor Reina, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Pero la noticia, digamos, porque sin duda llaman mucho la atención declaraciones de líderes políticos, en este caso como Alan García, fue una declaración que hizo a la puerta de su casa, cuando lo abordaron periodistas. Con eso comenzamos y empezamos a hablar del caso, porque él le habla a unos imbéciles, digamos, ¿no? Porque él dice, demuéstrenlo pues, imbéciles. Cito al expresidente, por cierto. Vamos a escuchar el byte. Ha sido muy claro Odebrecht en decir, y Barata, y Nostre. Le hemos pagado a este viceministro, pero a García ni un centavo, nunca. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Pero, encuentren algo. ¿Imbéciles quiénes acabamos de escuchar? Bueno, los malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene Martín. Alan García, por favor. Bueno, doctor Reina, nos hemos estado preguntando acá toda la tarde, ¿quiénes son esos imbéciles? Bueno, en realidad aquellos que durante años se dedican a hacer imputaciones sin fundamento, desde aquellos que inventaron informes, desde aquellos que inventaron que Alan García tenía una casa junto a la de Julio Iglesias, y hasta ahora pues que están saltando de esta gran imputación que se decía, como lo ha referido el expresidente, hay 20 millones que se habría señalado como coima entregada a Cuba por el metro, pero que solamente 8 llegó a él o 10 llegó a él, y por tanto el resto debiera ser de Alan García. Bueno, todo se ha reducido ahora a una imputación respecto a una conferencia que se dio en el año 2012, cuando Alan García, primero que nada, era un expresidente de la República. En segundo lugar, estaba con toda la libertad de poder hacer contratación, inclusive con Odebrecht. Inclusive por Odebrecht, porque Odebrecht, hay que contextualizar las cosas. En el año 2012, nadie conocía de las barbaridades que se habían producido en el Perú y en Latinoamérica. O sea, a ver, para entender, usted, digamos, como defensor de Alan García, lo que admite es que, en efecto, el dinero pudo haber venido de Odebrecht. No, vayamos por partes y cucharadas. Te refiero a que en un primer momento hay que sostener que un expresidente, es decir, un funcionario que ya no está en ejercicio, pudo hacer una contratación con alguna empresa que hizo, de alguna manera desarrolló obras en el país para dictar una conferencia. Esta conferencia, que en efecto sí se produjo, y yo quiero mostrarte publicidad, querido Jaime, después de haberse efectuado la conferencia. Y quiero mostrarte... Eso es una nota de prensa. Sí,
de prensa dando cuenta de la intervención de Alan La García. intervención de Alan García. En efecto, en esa conferencia, días antes, inclusive estaba prevista la conferencia no para que sea pues el 25 de mayo, sino para antes, y se había elaborado inclusive el cronograma en la que intervenían muchos empresarios brasileños, ¿no es verdad? De tal forma pues que esta conferencia que se dio en el ámbito del gremio más grande que existe en Sao Paulo, que congrega a cerca de 3.000 empresarios, que es donde justamente el escenario donde se produjo la conferencia de Alan García. Y yo quiero dejarte, este es el contrato que se firmó en su debida oportunidad para el dictado de la conferencia. ¿Cuándo se firma este contrato? El 5 de abril, acá está. Ya. Y además con el documento que acredita el pago bancarizado. ¿Con quién firman el contrato? Se firma con Espinola Consultoría Jurídica. ¿Y por qué, Jaime? A ver, ¿puedo ver sí, por favor, la fecha? Con mayor de los gustos, sí. ¿Con Espinola se firma en abril? Sí, claro, es correcto. Porque, a ver, lo que dice IDL Reporteros es que se creó un escenario ficticio para simular un origen diferente del pago, es decir, el supuesto contratante, o en este caso, de acuerdo al contrato del contratante, el señor José Américo Espinola, fue un intermediario entre el dinero de la Caja 2 y Alan García. Muy bien. Lo que tengo que decirte es lo siguiente. Primero, entonces, estamos conviniendo de que sí hubo conferencia. No, eso sí, hubo conferencia. Estamos conviniendo, y te estoy dejando en copia, un contrato. Te hago además referencia a que al final del contrato está el documento de pago con el que se efectúa la cancelación producto de la conferencia efectuada por Alan García. En consecuencia, más allá de que haya sido este señor Espinola, que en mayo del 2012 fue quien, como en otros contratos y conferencias que ha dictado Alan García, existen, digamos, empresarios o personas jurídicas que se dedican a promocionar estos eventos. Lo cierto es que en esta oportunidad fue el señor Espinola y nadie hacía nada evidenciaba, Jaime. Lo firma una señora Reni Regina Segura, a nombre de Espinola Consultoría Jurídica. Exacto, ¿no? Pero es en Consultoría Jurídica, correcto, así es, en efecto. Entonces, Jaime, lo cierto y concreto es que este evento se produjo, hay un pago bancarizado, se han pagado los impuestos correspondientes y algo más importante, Jaime, permíteme y te los voy a dejar. En el año 2014, Alan García publica este texto, lo hemos repartido a diversos medios, en donde se hace esta información y se contiene justamente este contrato y el documento de pago. Acá está. O sea, García no ha ocultado esto. En este texto del año 2000. Mira, a ver, los ingresos de Alan García, informe de ingresos 2006-2013. Ya. Y te lo dejo, por favor. Pero y luego, aquí está la parte del pago. Así es. Y en el 2016 que se saca nuevamente o se actualiza la información, García vuelve a publicar un texto conteniendo ese contrato y el documento de pago. Entonces, ahora, ahí paremos un ratito. El problema que se presenta para García, de acuerdo al alegato fiscal y de acuerdo a la investigación de IDL Reporteros, es que el dinero, de acuerdo a la evidencia que se ha mostrado, no vino de Espinola, sino vino de Odebrecht. Entonces, puede ser que ahí, no puede ser, digamos, de acuerdo a lo que dice Pérez, es que ahí hay un problema de, primero, lavado de activos. Y el segundo cargo que le están imputando a García es colusión agravada. Eso tiene que ver un poco más con su posición de presidente de la República y los decretos de urgencia que emitió para el tren eléctrico, ¿no? Ese es el círculo, digamos. Ya te explico eso. Primero que nada, la forma de pago, cómo es que finalmente este gran gremio empresarial solucionó los problemas internamente, no le competía conocer al contratado García Expositor, porque lo que le importaba a García Expositor era en efecto dar su conferencia y que posteriormente se cumpliera el contrato que se había firmado para poder pues que se cancelaran los honorarios, como en efecto se produjo. Ese tema de cómo es que internamente se produjo, si acaso se señala IDL lo que ha señalado, que es un invento, ¿no es verdad? Lo cierto es que no tiene ninguna responsabilidad García. García dio la conferencia. García
firmó un contrato para dictar la conferencia. Hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención y quería compartirlo con el público y con usted de la investigación de IDL Reporteros. Dice, no solo eso, en el proceso de crear el escenario que disfrace los pagos, se firmaron documentos con fechas atrasadas. Podría ser uno de estos. Sí. Para dar la impresión de acuerdos previos a la conferencia. Por ejemplo, el contrato firmado entre García y el operador José Américo Espinola, que usted me acaba de entregar, tiene como supuesta fecha el 5 de abril del 2012 y el recibo de Alan García por los $100.000 está fechado el 24 de mayo del 2012. Sin embargo, como se muestra en la nota, no voy a leer toda la nota, pero digamos, estoy tratando de concentrar lo más significativo, lo más relevante, de acuerdo al ángulo que le ha dado IDL Reporteros. A Espinola recién se le ofreció tener el papel de organizador de contratos ficticios y canalizador de pagos por un monto de $15.000. A él, el 15 de junio, 2 meses y días después de la supuesta fecha en la que firmó el contrato. Espinola solo se enteró del tema el 15 de junio. Antes no sabía nada. Veamos. Primero que nada, eso tendrá que ser materia de investigación. Lo cierto, Jaime, permíteme resaltarlo, es que hay este documento. Lo cierto es que este documento jamás ha sido ocultado por Alan García, ha sido publicado, tienes ahí 2 textos. Lo cierto y concreto es que se produjo este evento y esta conferencia, que es una más de las más de 35 conferencias que Alan García ha dado en los últimos años. ¿No firmó García documentos con fechas atrasadas? No, Jaime, como que tampoco, digamos, se inventó una conferencia. No. Por eso el te hecho digo, de la conferencia... No, es que eso es falso. El hecho de la conferencia creo que no está en discusión. Muy bien, la qué bueno que conferencia así se realizó. Qué bueno que así sea. No, porque están las notas de prensa, es decir, claro, el tema es el pago. está muy bien. El origen del pero, dinero. A ver, el origen del pago, si acaso, como dice la investigación, pudo haber provenido de alguna fuente, oiga, Alan García lo que tenía de seguro es que se había celebrado un contrato con Ordinola en representación de Fiespi. Y es ahí donde fue a dar la conferencia. Este tema de que provino de alguna fuente, pero bueno, pues que sea materia de investigación. La imputación y sobre todo donde salta la duda es las fechas. La fecha de la firma del contrato con Espinola Consultoría Jurídica, acá está, dice 5 de abril del año 2012. Así es, qué bueno que lo reconozcas. Pero lo que está señalando la investigación es que recién Espinola se entera del tema el 15 de junio. Abril, mayo, junio. ¿Cómo cuadra eso? A ver, hay una explicación que tendrán que darlo estos personajes que se mencionan allí. Esa La parte explicación, no la tiene, la explicación que tiene que dar Alan García es si es que hubo o no un evento como el que te estoy refiriendo. La explicación que tiene que dar Alan García, y te traigo los documentos, y si hubo o no hubo un contrato para dar esta conferencia, y en efecto se produjo. La explicación que tiene que dar Alan García es que este evento fue público o no fue público. Y te acabo de mostrar que sí un evento público. La otra explicación, de acuerdo también a la evidencia mostrada, es que si García sabía que en efecto Espinola no estaba en la otra parte como quien contrata y quien paga, ahí habría un problema. Porque si García, todo es, digamos, hipótesis de acuerdo a la evidencia mostrada, es posible, lo digo entre signos de interrogación, que García haya sabido que el pago sí provenía de Odebrecht. No. No por la sencilla razón que en este gremio empresarial no solamente lo conforma Odebrecht, son 3.000 empresas que conforman este gremio empresarial. O sea, pudo haber sido cualquiera de esas. Pudo haber sido cualquiera de las empresas y ese es un tema que no le compete a García. Tú me contratas a mí como abogado, Jaime, yo tengo que saber de dónde proviene el pago que tú vas a efectuarme a mí, producto de mis servicios, si acaso te prestó tu familia, si acaso es producto de tus ahorros, o acaso es producto de un préstamo, eso no me compete saberlo a mí, Jaime. Y así que yo creo que acá estamos haciendo una especulación absolutamente jalada de los cabellos y ya te estoy demostrando que lo que respecta a Alan García, las explicaciones como contratante para dar esta conferencia, ahí están, y están clarísimas. La otra, eso como bien dice será materia de investigación porque salta, repito, la duda de las fechas, abril, mayo, junio, claro, porque hay un video incluso en la página de IDL, en la denuncia, en la publicación, donde Espinola cuenta incluso, porque él se acogió como colaborador eficaz, ¿no?, a la delación premiada, como le dicen allá, y allí cuenta que en efecto él era finalmente una persona que era testaferro
de Odebrecht, ¿no? O sea, él termina confesando eso. Pero eso va a tener que aclararse porque no está muy claro, por lo menos de acuerdo a lo que muestra IDL Reporteros, si esto se hizo en abril, ¿no? El contrato acá está, se firma en abril, acá está la firma de Alan García. ¿Cuándo se hizo el evento? En mayo. Perfecto, en mayo. Pero, ¿cuándo se giró el recibo por honorarios? El 24 de mayo. Pero Spinola dice que recién en junio se entera que tiene que pagarle a García. Bueno, esa es una explicación, que tendrá que dar Spinola eventualmente respecto a cuál fue el trato interno que tuvo que hacer con los empresarios de Fiespi. Pero eso no le corresponde saberlo a García. IDL ha logrado conseguir... Es la especulación de IDL. Ha logrado conseguir a través de fuentes que Spinola se ha enterado recién en junio. Bueno, eso es lo que tendrá que explicar Spinola, acaso fuera así. Pero García era un expresidente que incluso, te reitero, pudo haber celebrado un contrato para dar una conferencia con la propia Odebrecht. No estaba impedido, era un expresidente. ¿Y quién sabía respecto de Odebrecht que era una empresa que se había dedicado a hacer actos ilícitos? Pudo haber entonces firmado con Odebrecht. En absoluto. Porque en esa época... pudo haber hecho, pero no lo hizo. El contrato y la exposición fue para un gremio empresarial en Sao Paulo, que es donde se produjo el evento. La otra imputación es que García habría defraudado al Estado peruano al momento de adjudicarse la ejecución del proyecto del tren eléctrico. Todo esto viene por la teoría Odebrecht, ¿no? En los tramos 1 y 2. Mira, por los decretos de urgencia. ¿Cómo es que las imputaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo, en los últimos meses, se han ido desvaneciendo? Primero se dijo que Nostre había declarado que se habría pagado 20 millones de dólares por el tema de la obra del metro de Lima. Después se dijo que el monto que se había depositado a Cuba, en Andorra, no había sido tocado por él y que por tanto le correspondía o debía haber sido de García. Ahora se reduce, porque así señala el fiscal, que el acuerdo colusorio entre García y la empresa Odebrecht habría sido pagada con una conferencia de prensa de $100.000. O sea, ya no son los 20 millones, ya no son los 8 millones, sino una conferencia de prensa para pagarla en $100.000. A eso se ha reducido la imputación, Jaime. A eso se ha reducido la imputación. Varias conferencias, ¿no? Estas son todas las conferencias que ha dictado Alan García. Y ya hay una investigación, 35. 35. Y hay, ojo, la única en Brasil ha sido para Fiespi. La de los $100.000. Así es. Y hay una investigación que está recabando información respecto a que si se celebraron o no todos estos eventos. Y nosotros, o Alan García de mutuo propio, en las investigaciones del Congreso y de la Fiscalía de la Nación, ha presentado toda esta documentación que ya ha sido objeto de revisión por parte de los fiscales y de los congresistas. Claro, porque esto de la defraudación al Estado peruano que dice Pérez en sus alegatos... Pero Jaime, estamos quedando... Mira, ¿cómo termina la imputación? No, pero ahí voy, sí. Justamente, porque, a ver, de acuerdo a testimonios de la gente de Odebrecht aquí en el Perú, Nostre me parece es uno de ellos, dice que las coimas habrían llegado incluso a 20 millones, ¿no? Si, ahora te explico que eso no es ahí así. viene lo de imbéciles, pues. Ahí viene lo de imbéciles. Ahí te voy a explicar que eso es falso. Por eso, mi pregunta es, ¿dónde, de acuerdo a estos testimonios, con la información, con la evidencia, o por lo menos el testimonio concretamente que hay, si son 8 que se han movido en el tren eléctrico, por eso dijo imbéciles, ¿dónde están los demás? Los 14, 15 me parece. A ver, por partes y cucharadas. Primero, no es verdad, si no ya lo tuviera el fiscal, y créeme que lo estaría utilizando, que Nostre haya dicho que se haya pagado 20 millones. Él lo que ha referido, tenemos esta información de primera mano de gente que estuvo ahí, es que se habría contabilizado dentro de los documentos, valga la redundancia, contables la caja 2. de Odebrecht, acá en Perú, un presunto pago de hasta 20 millones. Pero cuando Erasmo Reina, presente en la diligencia en Brasil, pregunta a Carlos Nostre si es que además del pago al señor Cuba y a los otros funcionarios de Provías y del MTC se habrían efectuado otros pagos, él ha negado eso, en absoluto. Como negó también, Jaime, esta famosa existencia de los operadores políticos y los operadores medios o técnicos. Eso también ha sido absolutamente negado. Entonces tú no tienes ninguna afirmación o aseveración
por parte de Marcelo Odebrecht que se indique a Alan García de haber recibido pago de coima o de propinas. Es más, él casi de manera literal dice, Jaime, lo que dice, nada ilícito se pagó a Alan García. Lo que dice Barata en un testimonio de marzo de este año a justamente José Domingo Pérez es que hubo un pago a Luis Alba Castro de $200.000 para la campaña del año 2006. Muy bien, entonces estamos concluyendo que ni son los famosos 20 millones, ni tampoco los 8 millones. No concluyendo nada, eso se va a ver en el proceso. Tampoco los 8 millones en Andorra, que tampoco fueron tocados. Perfecto, estamos señalando de que eso es falso. Entonces ahora se señala $200.000 a Luis Alba Castro. Eso es materia de investigación en una carpeta que conduce José Domingo Pérez y donde puedo adelantarte que Luis Alba Castro ha negado ese pago. Hay una investigación que está todavía incipientemente, está embrionaria, hay citaciones a testigos. Lo que sí puedo decirte con absoluta seguridad, Jaime, es que las cuentas en el partido están muy bien informadas a la OMPE, han sido debidamente visadas y no hay ninguna irregularidad advertida. De tal forma de que cuando concluyan estas investigaciones en el ámbito respecto al tema de los aportes, presuntamente aporte a Luis Alba Castro, lo que se va a determinar es que el partido aprista no ha usado ni ha recibido un sol para la campaña de Marcelo Odebrecht. Pero inclusive, Jaime, lo que debe también quedar claro es que en ningún momento hay una imputación que se le haya hecho entrega a Alan García de estos $200.000. No. Eso qué bueno que lo he puesto por escrito. De momento no existe una oración completa que junte el acrónimo AG con la palabra coima, de ninguno de los directivos de Odebrecht. Qué bueno que lo reconozca, Jaime, y que la población lo escuche. Es que uno tiene que basarse en evidencia. Y hay que ser objetivos. Uno tiene que basarse en evidencia. Eso no hay. Sin embargo, esto, primero lo de Spinola, resulta cuando menos intrigante, resulta cuando menos materia o que merece una prolija investigación. Entonces, ahora vamos al tema del pedido de impedimento de salida del país, que viene justamente con la imputación o la investigación de IDL Reportero sobre Spinola, y viene con el pedido del fiscal José Domingo Pérez de una defraudación al Estado peruano de parte de Alan García. Y son dos delitos que se le imputan, colusión agravada y lavado de activos. ¿Se allanan ustedes a este impedimento de salida del país que parece ser inminente? Veamos. Primero quiero, para que la gente entienda, para que alguien sea imputado de colusión significa que había un acuerdo colusorio escondido, ¿no es verdad? Nadie ha revelado absolutamente que haya existido un acuerdo entre Alan García y la empresa Odebrecht, ni brasileños ni peruanos, primero que nada. En segundo lugar, quiero mostrarte en este acto, Jaime, este documento que el día de hoy, mañana a primera hora estamos ingresando a la Fiscalía, documento firmado por el expresidente García, en la que estamos comunicando que el expresidente se allana al pedido de solicitud de impedimento de salida del país presentado por el fiscal José Domingo Pérez. E inmediatamente también ya hemos sido notificados el día de hoy. Vamos también, por favor, Jaime. Este es el documento original. El documento original. Señor fiscal, el primer despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial. Aquí están las firmas. Sí, comunico a su despacho que estoy presentando ante el juzgado correspondiente mi allanamiento absoluto a dicho pedido. Sí, la audiencia es el sábado a las 3 de la tarde. Así es. Y justamente aquí se habla, en efecto, del pago de la conferencia de Alan García en Sao Paulo. Está firmado por el doctor Reina, que está aquí en el estudio, y el expresidente Alan García. Lo que vamos a hacer y vamos a demostrar en esta investigación, en primer lugar, que jamás ha habido un pacto colusorio, jamás ha habido un acuerdo para de ninguna manera favorecer a la empresa Odebrecht, que las normas que se dieron a lo largo del tiempo en el segundo gobierno de Alan García fueron expedidas en el marco de sus competencias constitucionales para poder llevar adelante las más de 153.000 obras que se desarrollaron durante su segundo gobierno, decretos de urgencia y decretos supremos que además posibilitaron la conclusión del Metro de Lima. Así que ese marco normativo, si alguien ha utilizado indebidamente estas normas, como cualquier ley que puede ser utilizada por cualquier sinvergüenza para cometer latrocinios, eso no responsabiliza
ni a los legisladores, que son los que emiten las leyes, ni al Poder Ejecutivo, que también desarrolla actividad legislativa a través de los decretos de urgencia y decretos supremos. Si alguien, como en efecto parece, ha cometido actos delictivos, tendrá que ser sancionado ejemplarmente. ¿Cornejo? Las investigaciones se están desarrollando, sea Cornejo o quien sea, tienen que ser sancionados. Debo de referirte, eso sí, que en honor a la verdad, no hay ninguna imputación, excepto a Jorge Cuba, Luyo y los otros funcionarios del MTC de haber recibido está en el informe Lavajato, por parte de, está en el informe Lavajato, ¿no? Tendrá que ser objeto de investigación. El congresista Bartra. Lo siguiente es el congresista Richard Arce, que justamente estuvo aquí hace algunos días y en medio de la entrevista usted tuvo a bien enviar por Twitter la notificación, la comunicación al Congreso de la República para que se rectifique de algunas afirmaciones que él había hecho concretamente sobre Alan García y sobre las coimas de Odebrecht pagadas en las obras durante el gobierno de García, entre el 2006 y el 2011, fundamentalmente el tema del tren eléctrico. Richard Arce le ha vuelto a contestar por Twitter y ha dicho que lo siguiente: me ratifico, señor Reina, ahí está, hay serias evidencias que indicarían los vínculos de Alan García con los sobornos de los 8 millones de dólares depositados en las cuentas de altos funcionarios testaferros de su gobierno. Si cree temeraria mis presunciones, exhorto a su patrocinado a demandarme. Eso es dirigido directamente a usted. ¿Qué va a hacer? Bueno, terminar lo que hemos empezado. Vamos a demandarlo al señor. Así que, si es tan valiente, al congresista le vamos a demandar una demanda indemnizatoria por daños y perjuicios y, bueno, tendrá que responder pues con su peculio, con su dinero. ¿Cuánto se suele pedir en este tipo de demandas? Vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a evaluarlo. No quisiera asustarlo con una cifra que probablemente estemos demandando, pero bueno, de repente... ¿Cuántos ceros son? Algunos ceros. 6, 5. Vamos a evaluarlo, pero de hecho que estamos a la espera de que llegara el presidente García para que nos dé el poder correspondiente y la demanda será presentada cuanto antes. Así que piano nomás, señor Arce, no se emocione. Bueno, acaba de confirmar entonces el doctor Erasmo Reina que va a demandar al congresista Richard Arce. Vamos a ver si por ahí tenemos su reacción también, ¿no, Catalina? Vamos a ver si, no sé, por ahí dice algo, ¿no? No ha precisado usted la cifra digamos, que le va a pedir por indemnización. No la ha pensado todavía, ¿no? No, vamos a... tiene que ser una demanda técnica. Pero los cargos son difamación. No como esas expresiones, pues, que de manera irresponsable se lanzan desde diferentes lados. Es difamación, ¿no? Concretamente. Es una demanda indemnizatoria por afectar el honor al expresidente, ¿no? El honor. Bien, vamos a ver qué pasa el sábado. Como reza el nombre de este programa, nada está dicho. Todavía, digamos, queda primero qué va a pasar el sábado con el impedimento de salida del país. Mi olfato me dice, creo que le van a dictar impedimento de salida del país. Pero es que lo que tiene que resolverse es que nos estamos allanando. Es decir, Jaime, claro. Esto que quede clarísimo, el expresidente está allanándose al pedido de impedimento de salida del país. Es decir, el día sábado lo que va a haber en el juzgado donde hemos sido citados es simplemente la corroboración del impedimento de salida del país. Eso ¿usted está cree que ya absolutamente definido? Que está cantado, digamos. Que nos estamos allanando al pedido. Que ya. Estamos allanando al pedido y eso significa que se tiene que dar. Y entonces a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa después. ¿Teme una prisión preventiva para García? No, porque no hay ningún elemento indiciario que pueda conducir siquiera ni lejanamente a un pedido de esta naturaleza. Creo que ha sido un esfuerzo, si vale el término, bastante temerario del fiscal Domingo Pérez para vincular como pago, como contraprestación a la colusión entre Odebrecht y Alan García el desarrollo de una conferencia que en efecto se ha dado, ¿no? Para que veas que no tienen mayores elementos, o sea, están utilizando, ya no estaban hablando de los millones, ¿no es cierto? No hay cómo, están utilizando un evento académico, un evento público, un evento que se ha dado, un evento que Alan García ha cumplido frente a este gremio empresarial, están utilizando esa situación para señalar
que ese es el modo de pago de un acto delictivo. Eso es un absurdo, ¿no? Lo que veo yo más bien es que no es el evento en sí mismo, sino el fondo del, digamos, de donde provino el dinero. A ver, la observación que hace, y ya bueno, ya lo hemos conversado hace un rato, o sea, digamos, lo que está diciendo el fiscal es que el fondo, ¿no? El origen del dinero es la dichosa caja 2 de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Y lo que nosotros ¿no? nos ratificamos, Jaime, es que Alan García celebró un contrato, llevó adelante el evento y el gremio empresarial, a través de este estudio jurídico, efectuó el pago. Internamente, ¿cómo es que se produjo el mismo? Es una situación que tendrá que explicar. Y ahí, ¿no? Lo otro que se no tiene hay que investigar, descontextualizar el año 2012. Lo otro, año 2012. Y lo otro que se tiene que investigar es cómo así, de acuerdo a la información que maneja IDL Reporteros, Espinola se entera en junio y el contrato que está aquí, Espinola Consultoría Jurídica, se firma el 5 de abril del año 2012. Eso es lo otro que se tendrá que investigar. En virtud de este contrato se produce un evento que es en mayo. En mayo, claro. Pero lo que dice IDL es que recién Espinola se entera en junio. Si IDL hubiera podido negar la existencia de este evento, lo hubiera hecho. Bien, doctor Reina, gracias por esta entrevista. Vamos a ver qué pasa en los días que vienen. Sí, sin duda se va a poner bastante candente el ambiente político judicial, que es básicamente por donde nos estamos moviendo en estos días. Y por favor, el expresidente García es bienvenido en este programa. Puede venir para la entrevista de rigor que ahora que se queda por aquí va a tener tiempo para poder conversar no solamente sobre el proceso, sino sobre política, sobre un montón de cosas. Por favor, hágale extensiva nuestra invitación, nuestro requerimiento para una entrevista por aquí. Listo.